acompaña la licenciada Carla Amusurrutia Nava, es de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradezco la gentileza de aceptar la invitación para impartir esta conferencia para los maestros del CCH. La licenciada Carla Amusurrutia es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Es egresada de la Maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La tesis la tiene en proceso y tiene un enfoque sociolingüístico. Aborda temas de contacto dialectal y migración. Imparte la materia de expresiones y registro de la diversidad cultural en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras. Es integrante del comité académico de dicha licenciatura. Ha sido profesora de español y literatura en educación básica por más de 10 años. Es responsable del programa de equidad de género de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación son sociolingüística, género, diversidad lingüística, equidad de género, políticas lingüísticas, feminismo y lenguaje. Ha participado en congresos y seminarios sobre políticas de lenguaje, empoderamiento femenino, educación en la diversidad, entre otras acciones. También la maestra es egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur. Pues démosles la bienvenida conmigo. Bueno, pues buenos días y pues agradezco la invitación de la maestra Lilia de estar hoy con ustedes. Es la primera vez que voy a platicar o voy a hablar sobre estos temas a profesoras y profesores de los SHs y prepas. Me parece fundamental trabajar estos temas porque sus colegios son justamente muy vulnerables hacia estas temáticas, porque además trabajan pues con menores de edad. Entonces es muy importante. Estoy muy contenta porque pues yo soy egresada del CCH Sur, conozco bien el Colegio de Ciencias y Humanidades y tengo muchos estudiantes que provienen de los SHs y las prepas. Entonces ahora que estoy encargada del programa de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la primera, es pionera en haber construido una unidad de género para la atención y para la prevención de la violencia de género, donde estamos una abogada feminista y yo construyendo un programa de prevención integral y también un programa de atención a las víctimas. Nos ha tocado atender también a chicas de CCHs y de prepas que se han acercado con nosotras. Creo que es fundamental que las y los profesores conozcan estos temas porque estoy segura que son los primeros contactos que tienen las y los estudiantes para poder hablar sobre estos temas. Y es necesario que estén sensibilizados y concientizados sobre qué es importante hacer cuando recibimos a los estudiantes que tienen algún tipo de inquietud sobre el tema, sobre todo de violencia de género. Pero para hablar de violencia de género es importante hablar de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género en la formación docente? ¿Y por qué es importante construirla? Bueno, entonces la siguiente, por favor. Yo sé que ya tuvieron a Rubén en la primera sesión y les habló seguramente sobre la diferencia entre sexo y género, pero es muy importante tenerla clara porque cuando hablamos de perspectiva de género, pues no vamos a estar hablando de las características biológicas, sino del conjunto de papeles y relaciones que se construyen a través de actitudes, de conductas, de valores, estas relaciones de poder que son las que se van diferenciando a través de los papeles que la sociedad otorga a cada uno de los sexos. Es muy importante tener claro que el género es una identidad aprendida, una identidad que uno elige y que al final va
va desarrollándose en el contexto social por esa elección. Una identidad que debe ser respetada y que debe ser además motivada. Esta identidad cambia con el tiempo, no está fija, ¿sí? Tampoco es impuesta y varía enormemente entre las culturas. Nuestra cultura, para poder tener esta perspectiva de género, es fundamental también analizar qué tipo de identidad cultural en México construimos a través de los géneros. Yo creo que ya platicaron sobre cuál es un poco la diferencia entre los géneros que hemos construido en nuestra cultura mexicana, ¿no? El género femenino, cuáles son sus funciones, y el género masculino, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Cuáles son esas funciones, los roles que representa cada uno de esos géneros. La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de género, no solamente estamos hablando de elección de identidad por función social, sino también están inmersas otro tipo de características que son fundamentales para tener una perspectiva de género, como la clase social, ¿sí? que depende también de esa construcción de identidad, la condición económica, depende de qué estratos económicos, en donde se construyen o donde se desarrollan estas identidades a partir de lo económico, los rasgos étnicos, que tienen que ver también con las características etnosociales, ¿sí? Y las entidades geográficas, también depende de dónde está el lugar de procedencia o los lugares donde habitamos, convivimos. No es lo mismo que haya una identidad genérica en Chiapas, ¿no?, que en la Ciudad de México. No es lo mismo que haya una identidad genérica en la Ciudad de México que en el centro de la ciudad, que a lo mejor en zonas como Tepito, ¿no?, en ciertas zonas barriales. El género está fincado en todas estas características sociales, y a veces la discriminación por razones de género está enfocada en alguna de esas razones sociales. Por ejemplo, han visto, supongo que en los medios de comunicación, lo que está pasando con la actriz Yalitza de la película de Roma. Hay una discriminación por razones de género, no solo porque sea mujer, sino por rasgos étnicos, que probablemente está condicionada a la parte económica, ¿sí?, y que tiene que ver con su identidad geográfica. Es decir, el género, o sea, la discriminación por razones de género no solamente es por si soy mujer o soy hombre. Tiene que ver de dónde vengo, qué tengo, ¿sí?, y cómo me diferencio de los otros. Por eso es bien importante la transversalización. Cuando uno tiene perspectiva de género en la formación y en la impartición de conocimiento, tiene que identificar estas características. A la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Esta es el conocimiento acerca del origen de las desigualdades, que no garantiza que se lleven a cabo acciones para evitarlas o paliarlas. Es decir, la perspectiva de género es identificar las diferencias y desigualdades entre estas características que antes les mencionaba. Para poder identificar esas desigualdades, tenemos que tener una visión, una forma de ver del mundo desde lo social, desde lo que nosotros hacemos en lo social. Estas características que cada persona tiene en su entorno, en su contexto, y cómo se representa en su rol de género. Claro, tener una perspectiva de género no garantiza que se pueda eliminar, sino lo que puede ayudar la perspectiva de género es identificar esas desigualdades con mucha más claridad, y al identificarlas podemos atacarlas. Pero si solamente pensamos en el género como una cuestión de la mujer es la que se dedica a los cuidados y el hombre es el que provee,
pues en realidad solo estamos viendo una cosa muy minúscula del problema que es mucho más grande y mucho más transversal, que tiene que ver con el género. ¿Cómo se origina y cuáles son sus efectos sobre la vida de los individuos? Las desigualdades son las que parten o las que generan que haya una polarización clara, o también puede construir una estructura social. Para poder construir una sociedad se necesitan funciones sociales. Y a veces las desigualdades funcionan para eso, para poder identificar quiénes son los que hacen ciertas labores, quienes no las hacen, quienes tendrían que hacerlas. Y la perspectiva de género ayuda a identificar por qué esas funciones son distintas a los de los otros y cómo podemos evitar que haya una jerarquización mucho más clara de esa desigualdad. Entonces, la que sigue, por favor. Si nosotros vamos construyendo una perspectiva de género, es decir, enfocándonos a estas desigualdades, la inclusión en todos los ámbitos de la vida, ¿sí?, en lo académico, en lo político, en lo religioso, ayudará a que tengamos una visión que tome en cuenta esas características específicas de hombres y de mujeres y cómo se expresan en la sociedad, en la historia. Porque la construcción social es un proceso donde de manera constante, sistemática, se han ido transformando esos roles genéricos. Y esos roles genéricos tienen que estar basados en una cierta desigualdad para que funcione. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que esa desigualdad lo único que genera es mucha más polarización, mucha más violencia. Eso es lo que genera, lo que nos estamos dando cuenta hoy en día, ¿sí?, en nuestro contexto. Lo que antes era fundamental para que funcionara la sociedad, hoy en día es lo que está generando la magnificencia en todos los grados y tipos de violencia, hasta llegar al feminicidio. Se tiene que justo romper la estructura de identificar esas desigualdades. Entonces, la perspectiva de género permite proponer opciones de equidad en las relaciones entre los géneros. ¿Qué quiere decir relaciones de equidad? ¿Alguien más o menos puede decirme qué es equidad? ¿Qué se entiende por equidad? Las mismas oportunidades, tanto a hombres como mujeres, en cualquier ámbito. Podremos decir que eso también es igualdad, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre lo que es igualdad y equidad, porque no es lo mismo. Entonces vamos a ver más adelante, si quieres la siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante tener perspectiva de género, sobre todo en la enseñanza? Porque la perspectiva de género tiene ese enfoque de poder deconstruir esa desigualdad e identificar en dónde podemos intervenir para modificar esas prácticas desiguales. Pero no es lo mismo la equidad que la igualdad. La perspectiva de género va a construir una equidad. La equidad de género supone este trato imparcial entre mujeres y hombres, de acuerdo a sus necesidades, a sus deseos, ¿sí?, a sus formas de ver el mundo. Asegura la justicia con frecuencia, que deben adoptarse estrategias, más bien, la justicia que puede construir estrategias y medidas para compensar desventajas históricas y sociales. O sea, la equidad es identificar desde qué momento nosotros, a partir de los roles de género, tenemos diferencias no solo en la parte social, sino en la parte cognitiva. Cómo no se ha podido desarrollar a la par todas las habilidades, todo el acceso al conocimiento, la construcción del conocimiento de las mujeres en comparación con los hombres. La inequidad de género es la imparcialidad, es esa imparcialidad de trato hacia estos dos géneros. Claro, y más si hablamos de las diferencias
sexogenéricas que tienen que ver con otros tipos de identidades. Pero la equidad, para construir la equidad tenemos que identificar históricamente cuál ha sido ese trato imparcial en la sociedad, cómo nosotros empezamos a construir esas desigualdades, porque la desigualdad no solamente la desarrolla el sistema político, ¿no?, ni el gobierno a través de los derechos y a través de las obligaciones, sino como la sociedad misma hemos desarrollado un trato distintivo, un trato diferenciado, ¿sí?, diferenciado de cómo hay que tratarnos a las mujeres y cómo hay que tratar a los hombres. Y ahí es donde entran como las características de conducta, las características emocionales, las características cognitivas. La mujer a lo mejor no tendría por qué estudiar filosofía, porque la mujer tiene que estudiar más cosas prácticas, por ejemplo, trabajo social. La diferencia entre las vocaciones, o como pasaba con la docencia, ¿quiénes eran las que tenían que dedicarse a los niños, al preescolar? Pues las mujeres, ¿no? Porque son más sensibles, son más maternales. Entonces a ellas hay que tratarlas con delicadeza. Y a los hombres, pues hay que tratarlos con más rudeza. Y además eso se construye desde la educación de los niños. Por eso es fundamental el trabajo docente, porque ustedes trabajan con esas desigualdades, ustedes trabajan con esa inequidad. Y el concepto de igualdad tiene que ver ya con los derechos y las oportunidades en el ámbito político y social, ¿no? Es importante construir una igualdad de género porque eso ayuda a que las posibilidades, todas las oportunidades de éxito en la vida de los dos géneros sean las mismas, y así poder otorgar recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. Pero no puede haber igualdad de género sustantiva en lo político si no hay un trabajo de equidad antes, porque entonces solamente vamos a simular la igualdad. Entonces es muy fácil decir, pues necesitamos tener la misma cantidad de profesoras y profesores en un plantel, o la misma cantidad de diputadas y diputados. Entonces la cuota de género es fundamental para la igualdad, sí, pero eso es simulado si no deviene de una construcción, de una visión equitativa de las formas del trato social. O sea, ese trato social está fundamentado y está basificado en la educación. Desde el trabajo educativo nosotros ratificamos esa inequidad de género. Entonces es muy importante trabajar esto porque hay que reflexionar qué hacemos nosotros docentes para identificar esa inequidad de género y transformar los tratos entre nosotros y nosotras y entre los y las estudiantes para que esa equidad de género pueda irse construyendo paulatinamente. Pero no solamente en la escuela, también pasa en la familia. La familia es el núcleo que va a ratificar estas desigualdades, ese trato inequitativo. La siguiente, por favor. Entonces ahí yo hice no sé si se alcanza a ver, bueno, es una especie de, pues sí, de círculo que se repite, ¿no? Donde la sociedad establece los roles de género para poder diferenciar y categorizar funciones específicas de los sexos, a partir de los sexos. Luego viene la cultura, que es la construcción del pensamiento, que es la construcción de la forma de ver el mundo, y ahí atraviesa el lenguaje, ¿sí? El lenguaje sirve para construir esta cultura diferenciada por los roles de género. La cosmovisión, cómo vemos el mundo, dónde estamos las mujeres, dónde estamos los hombres, dónde estamos los que nos identificamos con un género u otro. Y las reglas morales que tienen que ver con las reglas de socialización. ¿Sí? Entonces la cultura construye a partir de los roles de género un lenguaje que diferencie esos roles, una cosmovisión que nos deja ver dónde estamos cada uno y cómo pensamos a partir de una identidad de género,
la historia se construyó a partir de esas diferencias de género que fueron construidas en la sociedad. Y si no, recordemos a Lévi-Strauss. O sea, Lévi-Strauss hablaba claramente de, para poder analizar socialmente los grupos, había que analizar las reglas de parentesco. Y las reglas de parentesco están relacionadas con los roles de género. Y a partir de eso construyó la etnografía, que era estudiar el lenguaje. Cómo se utiliza el lenguaje para ir diferenciando estas relaciones de parentesco. Y luego la sociedad establece mecanismos de transmisión de la cultura, porque la cultura la tenemos que enseñar, tenemos que transmitirla. ¿Cómo se hace eso? A través de dos ámbitos fundamentales: los medios de comunicación y la educación. El sistema educativo es un mecanismo de transmisión de la cultura. Entonces, fíjense la función tan importante que ustedes generan todos los días. Están transmitiendo esa cultura a través de esas disciplinas que ustedes han aprendido. Entonces, los medios de comunicación y la educación son estos dos mecanismos fundamentales que tienen nuestras sociedades para comunicar la cultura. Y la educación es el principal medio porque reproduce, imita, reafirma, critica u orienta esa cultura establecida o formada a partir de los roles de género construidos para la construcción social. Fíjense, si la educación reproduce, tiene que reproducirlo porque las y los profesores están inmersos en esa cultura. Si ustedes no tienen una perspectiva de género desde su identidad para identificar qué es lo que están reproduciendo de la cultura, lo harán de manera inconsciente en el aula. ¿O no? Imita, eso quiere decir que el sistema educativo como sistema, como institución, también imita estos sistemas inequitativos y desiguales de los roles de género, desde el ámbito de poder, ¿sí? La jerarquía de poder. Puede reafirmar valores de inequidad, pero también puede reafirmar valores de equidad, siempre y cuando tengamos claro esa perspectiva de género. Critica, esa es la función más importante que yo sostengo que se hace en los SHs y en las prepas, que es criticar los sistemas culturales, porque estamos criticando desde la educación nuevas formas de aprender, ¿no? Y un poco ese es el origen de los colegios de las humanidades. Y orienta, porque quienes están enfrente de nosotros son chicas y chicos que se están incorporando a la cultura, que se están incorporando a las funciones sociales, que están experimentando esas funciones sociales. Si se dan cuenta, es un círculo que regresa constantemente. Y la educación mete o inserta a los nuevos a los nuevos adultos o a los que van a ser los productores de esa cultura en la sociedad. Y se repite de nuevo todo. La siguiente, por favor. Entonces, las relaciones de género, que son las que a mí me parece que ustedes ven mucho mejor que yo en los SHs con sus estudiantes, pues están ahí de manera sistemática. Las relaciones de género, como dice Marcovici, son el componente esencial en la trama sociocultural de una sociedad. Desde muy pequeños se les enseña a los niños y a las niñas a socializar. Socializar con los adultos y entre ellos, con sus pares, para que adopten ideales concretos de la masculinidad y la feminidad. Desde ahí estamos colocando una visión inequitativa de lo que los géneros, lo que después serán o ellos adoptarán como género. Bueno, y para otros, y en otros casos son impuestos. ¿Sí? O sea, tú eres mujer y como mujer entonces tienes que hacer esto.
tú eres hombre y tú tienes que hacer esto. Ahí ya hay un trato imparcial. Pero la cultura la ha construido porque necesita que un género se dedique a ciertas funciones y el otro a otras funciones. ¿Por qué no pensar en que los dos pueden tener las mismas funciones? Porque estamos ligados al sexo, las características biológicas, o a qué tipo de rasgos está ligado el género. ¿Quién dijo que porque la mujer es mujer, por su sexo, por sus características biológicas, no puede hacer cosas que el hombre sí? ¿Quién lo dice? En realidad es la cultura, la sociedad estableció esas diferencias de la identidad. Por eso la equidad es la perspectiva de género, da la posibilidad de llegar a esa educación en equidad. Es muy complejo porque se trata entonces de salir un poco de nuestra, pues sí, no solo de nuestra zona de confort, sino de cómo nos han educado, ¿no? O sea, los valores, los patrones, lo que nosotros reproducimos de manera inconsciente, y poner nosotros lentes y decir, ok, si eso que yo estoy haciendo está reproduciendo un trato inequitativo, ok, si pongo a un grupo de chicas a hacer ciertas cosas y a un grupo de chicos a hacer otras, ¿de dónde? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿De dónde proviene que esté diferenciando? Es complicado. Es complicado porque uno como ser social pues está acostumbrado, porque sus tradiciones marcan esas diferencias de roles de género, y si me salgo de esas estructuras voy a ser discriminado, voy a ser señalado y hasta puedo ser atacado. Entonces pues sí, las categorizaciones son las que ayudan a socializar estas relaciones, y por eso las mujeres son débiles, dependientes y pasivas, los hombres fuertes, agresivos y activos, pero son categorizaciones sociales, o sea que se pueden modificar, se pueden transformar, porque la cultura la construimos quienes la habitan y quienes la van transformando. Entonces estas relaciones desiguales pues aprenden la valoración desigual entre géneros. Las desigualdades son las que ayudan a que, más bien, en la valoración social, estas desigualdades se identifican en lo que es valorado y lo que no es valorado. Lo masculino es valorado y lo femenino es devaluado. Esas relaciones de género están basadas en esas relaciones desiguales, en función del valor. Ya lo decía Marx. Los valores sociales tienen que ver con lo que sí es valorado, lo que sí tiene un costo, un beneficio, y lo otro que es devaluado queda completamente soslayado. Y en términos de géneros pasa lo mismo. El género masculino es valorado y el género femenino es devaluado. Entonces esa visión inequitativa del trato pareciera que dice, bueno, pues si así nos lo han enseñado es por algo, ¿no? Y entonces así tendría que ser, la familia me lo enseñó, mis padres, los abuelos lo hacen, entonces yo tengo que imitarlo, tengo que seguirlo reproduciendo. Y en la educación lo seguimos reproduciendo todavía más. Entonces es muy importante identificar que estas desigualdades no son naturales. No son naturales y que tienen y que como seres sociales estamos obligados a identificar que son una construcción social. Y como construcción social tenemos que intervenir para poder modificarlas si queremos tener verdaderamente una sociedad equitativa. Porque la sociedad equitativa no solamente tiene que ver con el género, la identidad de género, sino con lo que uno hace en la sociedad para contribuir a su construcción. Y es más, la categoría de género tendremos que dejarla soslayada.
Ya no deberíamos diferenciarnos en términos de los roles de género, pero eso es una visión con perspectiva de género, que puede ayudarnos a modificar esas estructuras de poder y esas estructuras de desigualdad. La que sigue, por favor. Hay una cadena de, bueno, es lo que yo le llamo cadena de responsabilidad en la enseñanza cultural, que está enfocada en el género, en la diferenciación del género, en la desigualdad de género. Está por un lado la sociedad, que es la comunidad, la conforma la comunidad, el gobierno, los medios de comunicación, los medios de producción. También está la familia, ¿sí?, que nuclearmente la construyen diferentes formas, el padre, la madre, hay relaciones afectivas, ¿sí? La otra es la escuela y los docentes, donde se establecen las relaciones de poder claramente, porque aunque en la familia se establecen ya como principio, en la escuela se ratifican, ¿sí? La maestra y el maestro tienen un poder claro, una jerarquía clara frente a los estudiantes. Entonces se construyen las relaciones de convivencia entre pares y con la jerarquía que representan los docentes. Luego están los estudiantes, las niñas, los jóvenes, las niñas, los niños, los jóvenes y los universitarios, y luego los profesionistas. O sea, esa cadena es una cadena de responsabilidad para ir reproduciendo o para ir modificando la cultura. Porque los roles de género se van a pelear constantemente con esta perspectiva. La perspectiva de género no es la solución, pero sí es la posibilidad de cambio en esta cadena. Por lo menos uno tendría que decir en dónde de esa cadena yo me puedo colocar para poder ir modificando la enseñanza cultural que reproduce la desigualdad de género. Como maestros tendríamos que estar conscientes que somos parte de esa cadena de responsabilidad y que si nosotros no hacemos nada, o por lo menos no nos cambiamos los lentes para mirar de manera distinta nuestras relaciones culturales, probablemente no pase ni en la familia, ni en la sociedad, ni los propios los propios estudiantes que están interactuando en su cultura. Si no se hace en la escuela, probablemente no se haga en ningún otro lado. Y puede ser que para algunos pase en la familia, pero si pasa en la familia y en la escuela, pues ya vamos un poco más de gane. Pero si no pasa en ninguno de los ámbitos, en ninguna de las categorías de la sociedad, pues prácticamente no hay forma de que pase. Y si los estudiantes quieren reestructurar o quieren modificar culturalmente, se van a encontrar con una violencia sistemática de la sociedad, de la familia y de la escuela. Entonces los jóvenes son los más vulnerables. Las y los jóvenes están en un momento crítico de la ruptura social, que es voltear a vernos no por nuestras diferencias de género, sino por lo que nos hace ser comunes. ¿Qué sí hacemos y qué no hacemos? En función no de nuestro género, sino de cómo construimos de manera equitativa. Entonces, para mí la perspectiva de género es fundamental. Sí, en todos los espacios siempre lo repito, sobre todo en la docencia. Si no tenemos una perspectiva de género, lo más seguro, y estoy casi convencida, es que estamos reproduciendo este sistema inequitativo y desigual. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahí les ponía cuáles son, qué es lo que ha pasado en términos políticos en equidad social, que es un avance. Todavía estamos muy rezagados en este país en términos de equidad social. Nos hemos ido más hacia la igualdad sin tener en cuenta cómo deconstruir estas relaciones desiguales, pero sí hay
avances, por ejemplo, en la responsabilidad en el hogar, empezamos a darnos cuenta que no solo las mujeres tienen que dedicarse a los temas de cuidado, más o menos, porque todavía es que seguimos muy rezagados en ese tema. También hay rezagos en la salud. La salud también es un tema de igualdad social y de equidad social. Seguridad social, vivienda, alimentación, empleo remunerado y trabajo doméstico, que aunque empiezan a haber regulaciones políticas, solamente se van hacia el área de la igualdad. Pero no hay una política educativa, porque para mí, y esa es mi opinión personal, para poder construir una visión equitativa en lo social, en las relaciones de identidad de género, tiene que pasar forzosamente por el sistema educativo. Si no pasa por el sistema educativo, se lo dejamos a la sociedad, y la sociedad, si no tiene un andamiaje, una estructura que logre reproducir ciertos valores, ciertas ideas, ciertos postulados, la sociedad lo va a dejar igual, porque es mucho más fácil para la sociedad mantener funciones muy claras, categorías muy claras. Somos una estructura. Romper esa estructura, no, es muy complicado. Entonces un sistema patriarcal no se va a modificar así nada más. Y entonces, esto sí quería enseñárselas, la próxima, fíjense, este es un estudio que se llama Mujeres y Hombres, Desigualdades en el Contexto Mexicano, que hicieron investigadores en Chapingo. Está en línea, lo pueden ver, pero es muy gráfico porque, fíjense, vean, la parte de abajo, bueno, están todas las desigualdades, ¿no? La inequidad de género, y fíjense la cantidad de desigualdad que hay para el tema de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, entre hombres y mujeres hay una diferencia clara, ¿no? Las mujeres tienen más desigualdad en el ámbito de la violencia, ¿sí? Entre las cuestiones familiares y hogares, la participación política, el trabajo, más sobre todo en las comunidades rurales e indígenas. En la educación es el único lugar donde más o menos estamos equilibrados en temas de igualdad. Y los hombres tienen también, porque también los hombres tienen desigualdad en términos, en comparación con las mujeres. Ellos tienen más desigualdad en términos de migración. Los hombres son los que más migran. En temas de salud, en temas de niñez, a los hombres son los que más les imponen estas estructuras de poder. Y pobreza. Entonces vean más o menos cómo está, si está completamente desequilibrado. Las mujeres seguimos siendo las que tenemos mucha mayor desigualdad en la mayoría de los temas, pero los hombres también. Entonces no es un tema solo de empoderamiento femenino, es un tema de equidad. Los hombres también tienen esa desigualdad, y no se trata de querer los privilegios que ellos tienen. Se trata de que los hombres se identifiquen que tienen esos privilegios y que son desiguales. Son desiguales a comparación de las mujeres. Bueno, entonces seguíamos con la inequidad en la educación. Desde mi perspectiva, hay ciertas prácticas en el sistema educativo que reproducen esa desigualdad en las relaciones de género. Por ejemplo, que además están sistematizadas en muchos estudios e investigaciones sobre justo este tema. Y aquí les puse, por ejemplo, algunos que tienen que ver con, por ejemplo, mayor número de hombres en el posgrado que mujeres, carreras y puestos que se siguen considerando para mujeres y otras para hombres. Sigue pasando. La violencia de género, que es una característica de esta inequidad que afecta el 99% a las mujeres en los ámbitos escolares y laborales. Y la división sexual del trabajo, ¿no? Donde, bueno, sabemos claramente que la mujer es la que se encarga más del trabajo de cuidado no remunerado, y los hombres todavía siguen teniendo mayor puestos de jerarquía, ¿no?
Entonces, esa inequidad en la educación que se está reproduciendo en el sistema, tendríamos que evaluar si no la estamos reproduciendo también en el aula de clases. Pensando un poco como en lo que nosotros como docentes vemos todos los días y con lo que trabajamos, me he dado cuenta que el diseño de los planes y programas curriculares tienen una fuerte carga sexista, es decir, todavía no podemos construir programas o planes de estudios equitativos. Para poder construir una perspectiva de género tenemos que identificar cuáles son las necesidades, ¿sí? Lo que puede satisfacer a cada uno de los dos géneros, pero sin diferenciar. Es decir, no porque tenga más mujeres voy a trabajar ciertos temas, y no porque tenga más hombres trabajar los otros, sino hay que eliminar el sexismo que lo que hace es justo ratificar esas identidades de género en las relaciones sociales, y empieza desde los diseños curriculares. ¿Quién los diseña? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? El lenguaje es fundamental porque el lenguaje construye la realidad. O sea, aquí ya va a venir mi deformación académica, pero como lingüista siempre trabajo con mis estudiantes la importancia que tiene la lengua, porque la lengua es la que construye el mundo, construye pensamiento, construye cosmovisiones y construye la cultura. Sin el lenguaje, sin la capacidad de comunicar, no podríamos reproducir un montón de sistemas que no solamente son sistemas cognitivos, sistemas de conocimiento, sino que sin ella no podemos reproducir ni podemos enseñar cultura. Entonces, si nosotros entendemos que el lenguaje es esa característica que nos diferencia de los animales y que además tenemos la capacidad de reflexionar, ¿no? Autorreflexionar sobre qué decimos y cómo lo decimos, y cómo a partir de las palabras estamos construyendo el mundo, podremos identificar que a veces nuestro lenguaje es sexista en la forma en cómo nos dirigimos a los estudiantes, pero también cómo nos dirigimos a nuestros colegas, pero también cómo las autoridades se dirigen a los colegas. Es decir, todas las relaciones de poder que están en el sistema educativo también se basan por el tipo de lenguaje que se utiliza. Luego, los libros de texto, creo que eso sí lo hemos visto todas y todos. Los libros de texto están marcadas, muy marcadas aún, las diferencias de género, ¿sí? Ciertas imágenes que son escogidas en los libros de texto también ratifican y reafirman esta inequidad. El uso de la tecnología, la utilización del espacio físico. ¿Cómo utilizamos el espacio físico para poder diferenciar los géneros? Por ejemplo, un docente me platicaba que en las secundarias, cuando hacían educación física, a las mujeres las ponían donde había techito y a los hombres los ponían pues en el campo de fútbol. Sí, porque las mujeres se pueden quemar, el sol les quema, entonces hay que cuidarlas. Y las chicas pues felices, y los chicos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué ellas ahí, nosotros sí las tenemos que fletar? Y cuando le cuestionaban al docente decía, no, pues es que así es, y así va a ser, punto. Entonces, el uso de los espacios físicos también, no solo en el sistema educativo, sino en los propios espacios institucionales, ¿sí?, que están dedicados a uno u otro género, también están influenciando en esta inequidad de trato. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el CCH Sur, yo no sé si ahora, pero en el CCH Sur había, en los laboratorios, había mesas donde se tenían que sentar las niñas. Nos teníamos que sentar en ciertas mesas porque era peligroso, estábamos en otra. Y los niños se tenían que sentar en otras mesas porque había que cuidar por el material, no sé qué. Entonces, la misma construcción del espacio físico puede generar, estar reproduciendo este sistema de desigualdad. Entonces sería importante reflexionar qué hago yo como docente desde mi espacio
desde el propio espacio en el que estoy construyendo relaciones de poder con mis estudiantes para que no se vea la diferencia de estas identidades. Y bueno, evidentemente el modelo masculino, el modelo cognitivo, el modelo que se ha construido a partir de este precepto cultural, que sigue siendo patriarcal, es el que prevalece en la construcción de la enseñanza. ¿En qué sentido? Y ahorita le voy a poner unas preguntas. ¿Cuántas mujeres autoras utilizan en su bibliografía para poder transmitir conocimiento? ¿Y cuántos autores hombres utilizan? En la mayoría de los programas de estudio están diseñados o han sido diseñados con una notable mayoría de autores masculinos, porque ellos son los que han construido ese conocimiento. Y las autoras femeninas, las autoras mujeres, ¿sí? Son más relegadas en los programas de estudio. Entonces, les llamaría que sea un ejercicio de ver sus programas de estudio de cada materia y vean esta diferencia de cómo están construidos. Porque desde ahí hay una inequidad en la construcción y en la transmisión de conocimiento. Entonces, para mí la educación es la clave. Siempre ha sido la clave y seguirá siendo la clave, y por eso aplaudo este tipo de iniciativas, porque si los docentes, las y los docentes no identifican esa función, que no solamente es de dador de conocimiento, sino que es responsable de las relaciones de desigualdad entre los géneros y de las relaciones de categorización entre los géneros, si no nos damos cuenta como docentes de eso, no estamos abonando a construir una cultura distinta y solo estamos reproduciendo. Si eso es lo que queremos, entonces lo asumimos, pero si eso no ayuda a que la violencia, o más bien eso puede abonar a que la violencia continúe, sobre todo la violencia de género. Entonces yo aquí les pongo 4 propuestas desde mi experiencia, desde mi trabajo con estos temas. Ya llevo un rato haciéndolo, y desde la educación, donde creo, y ya me dirán ustedes qué piensan, si estoy muy desviada o hay que meterle más, porque seguramente hay muchas otras propuestas. Pero para mí el compromiso docente es fundamental, esencial para identificar, para reconocer, criticar y erradicar la desigualdad, no solo como profesores, sino como seres sociales. La escuela también es un recipiente de interacciones sociales. Ustedes observan las interacciones entre sus estudiantes, ustedes identifican cómo los hombres se relacionan con los hombres, cómo las mujeres se relacionan con las mujeres, cómo se relacionan entre los dos géneros, y probablemente no intervenimos en esas relaciones, porque recuerden, la escuela es un receptáculo de cultura. Ahí se están reproduciendo estas relaciones de poder. Entonces, esas interacciones sociales que se potencializan en la escuela, porque es el experimento social para muchos de los jóvenes, si nosotros no podemos intervenir en esas relaciones entre estudiantes, si no ayudamos a que por lo menos identifiquen qué tipo de relaciones tienen, estamos abonando a la desigualdad de género en la estructura. La institución educativa tiene el poder de intervenir en la construcción cultural social, sin duda, pero la cuestión es ¿de qué forma? Si queremos reproducir ese sistema convencional, o lo podemos deconstruir y transformar completamente. No debiese venir de la estructura de poder, la que diga, la que dicte cómo tiene que transformarse. Debería venir de la comunidad docente, porque la comunidad docente es la que trabaja directamente con estas categorías culturales, con estos diagnósticos sociales, con este pulso que hay entre las interacciones entre los estudiantes y los profesores y entre ellos. Si nos vamos hacia el sistema convencional, pues entonces sigámoslo haciendo, pero entonces ojo, porque lo que va a pasar sin transformar estas formas de interacción
es que no solo nos van a seguir matando a las mujeres, sino que puede construirse una sociedad mucho más polarizada, donde la posibilidad de relación sea cada vez más complicada y donde las mujeres empiezan a rechazar con mayor ímpetu a los hombres y de manera contraria. Y entonces la sociedad ya no es una sociedad equitativa, es una sociedad polarizada. Y en la escuela ustedes lo van a vivir cada vez más, si no es que ya lo viven. El mecanismo democrático por excelencia para romper estas brechas entre los grupos sociales es eliminar los sesgos de género. Tenemos que eliminar esos sesgos que nos tienen atados. Con eso hemos crecido, con eso hemos aprendido. Esos sesgos en los que yo soy el hombre, yo sí sé, tú eres mujer, a ver, ¿tú qué sabes? Demuéstramelo. Tú sí tienes que demostrármelo. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas, tan simples, que a veces uno no las reconoce, son las que ratifican, sobre todo en los estudiantes que están aprendiendo su rol de género, están aprendiendo su categoría, su cajón en dónde estar, de dónde pertenecer. Y además se involucra la identidad. O sea, los jóvenes están construyendo una identidad. Si en la construcción de identidad se atraviesa el género, se atraviesa esta categoría de cuáles son sus funciones como género, prácticamente estamos dejando una persona que va a reproducir estos sistemas de desigualdad. Si en la construcción de identidad le podemos no inculcar, sino por lo menos hacerlo reflexionar con una perspectiva de género, tal vez esa identidad empieza a modificarse. Pero esa perspectiva de género primero tiene que pasar por nuestros ojos. Nosotros tenemos que visibilizar con esa perspectiva la desigualdad entre los géneros. Y para que ellos luego puedan entender que, es cierto, a lo mejor sí tenemos un problema de inequidad. No nos tratamos igual. ¿Por qué no nos tratamos igual? Ok, si me lo enseñó mi papá, a lo mejor puedo hacer que sea distinto porque mis maestros me enseñaron algo distinto. Y la siguiente, por favor. En la escuela se consolida el aprendizaje de género. Se consolida gracias a los conocimientos que adquieren en las aulas. ¿Qué tipo de conocimientos se les está transmitiendo? ¿Desde dónde? La interacción entre docentes y alumnos y entre sí llevan un sello social de género. Y si no, hay que reflexionar. Yo, maestra, mujer, ¿cómo me relaciono con mis estudiantes hombres y mis estudiantes mujeres? Yo, maestro hombre, ¿cómo me relaciono con estudiantes mujeres y mis estudiantes hombres? Pasa por eso, pasa por la forma de ver, porque espero que haya podido transmitir que la perspectiva de género pasa por la cuestión social, por la transformación social, porque esto es un proceso, porque la cultura se transforma y la identidad de género se transforma si queremos deconstruir la cultura. La transmisión de conocimientos con sesgo de género se da en forma a veces inconsciente, ¿sí? Estamos solo reproduciéndolo, no identificamos que hay un sesgo de género. No, pues es conocimiento, pues esto es información, pero ¿qué dice la información? O sea, si la información está siendo claramente, hay un sesgo en donde se habla más sobre cómo los hombres están interviniendo en la vida política, o si la información habla además de cómo la mujer y la maternidad le genera mucho más conflicto en su desarrollo, o por qué la mujer tiene que dedicarse más hacia eso, o por qué el trabajo no es equitativo, en fin. O sea, todo lo que utilizamos en la transmisión de conocimientos, que no solo es información, sino en las estrategias didácticas,
pensemos y reflexionemos si estamos repitiendo sesgos, ¿sí?, de género de manera inconsciente. Se manifiesta en prácticas casi de manera imperceptibles, en muchas actividades de los libros de texto, en muchas actividades en equipos, en parejas, la misma construcción de los trabajos de investigación. También desde esas prácticas casi imperceptibles se puede identificar sesgos. Los temas asignados a uno o a otros, ¿no?, los espacios físicos, que era lo que les comentaba, porque el aprendizaje de las jerarquías evidentes y ocultas están ahí como el techo de cristal, porque nos han dicho que todos tenemos que acceder a la educación, todas y todos, porque esa educación después nos va a dar la posibilidad de tener más oportunidades. Pues no es cierto, las oportunidades no son equitativas. No es cierto que la mujer teniendo más estudios tenga las mismas oportunidades. Entonces también estamos simulando un discurso a través de ese techo de cristal. Entonces es muy importante que eso lo identifiquemos como docentes, como parte del sistema educativo. ¿Cuáles para mí? La siguiente, por favor. Serían las pistas para una educación en equidad, de la formación a la praxis docente. De entrada, analizar la desigualdad de género en la socialización, ¿no? Identificar lo que ya hemos desarrollado en la presentación. Analizar no solo nosotros como docentes, sino también analizarlo con nuestros estudiantes. Hablar de género no solamente le toca a los que trabajan ética, o a los que conocen de cuestiones culturales, ¿no? Involucra a todos los docentes, porque no tiene que ver con una cuestión de disciplina, tiene que ver con nuestras relaciones entre sociedad. La incorporación de la perspectiva de género en el conocimiento que se imparte, sí, es fundamental. Es fundamental que no solo como profesores, sino que además el sistema educativo entienda que si no se transversaliza una perspectiva de género en cómo se imparten las clases, en quiénes imparten las clases, en las estrategias, en las herramientas que se utilizan para transmitir conocimiento o compartir conocimiento, si no está la perspectiva de género, si no sensibilizamos a todos los docentes de por qué es fundamental tener esta perspectiva, no vamos a modificar ni transformar la desigualdad. Porque podemos decir, pues sí, entremos a la igualdad, es más fácil. Es más fácil buscar políticas internas o políticas públicas para construir una igualdad. Pero eso no supone ni garantiza una relación equitativa entre los dos, entre los géneros, ¿no? Hay que visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia, necesariamente, y en la historia, porque la historización, el enfoque histórico, por desgracia, sigue siendo un enfoque sumamente patriarcal. Si no hacemos que los chicos vean que no solamente los hombres, sino que también las mujeres han trabajado, porque no es que no hayan trabajado, es que no han sido visibilizados sus trabajos. Si no hacemos ese trabajo de manera inconsciente, los chicos están aprendiendo esa diferencia. Ah, bueno, entonces estos son los autores que valen la pena leer. Estos son los que están legitimados por la sociedad. También hay que incorporarle a la bibliografía, lo que les contaba, la participación en el aula y la interacción docente con el estudiantado. Hoy cada vez más, y no sé si ustedes me dirán mejor, el profesor ya no es tanto un académico que da cátedra, sino más bien es una especie de tutor. Se está convirtiendo más en una especie de tutor o tutora en la que identifica cómo se están generando esas relaciones. Los chicos cada vez más tienen conflictos, no solo con ellos, sino con sus pares, con sus familias. El contexto social, político y cultural que están viviendo es un contexto sumamente complicado en cuestiones de violencia. Entonces los docentes a veces son como el receptáculo de esas
de esas relaciones que están viviendo en su contexto. Y probablemente para muchos, son los únicos a los que pueden acercarse. Y esa tutoría también tiene que tener una perspectiva de género. Uso de un lenguaje no sexista, bueno, eso tendría que ser fundamental, fundacional, yo diría. Si se utiliza el lenguaje sexista, no solo estamos reproduciendo, estamos ratificando y reafirmando porque esas categorías de género tienen que existir. Los estudios sobre las mujeres feministas y estudios de género en el ámbito académico también son importantes en la transversalización. Porque el enfoque feminista o el enfoque de género tiene también otra forma de ver el mundo, ¿sí? Desde los ojos de las mujeres. Entonces no se trata de uno u otro, se trata de dar los dos y que los estudiantes puedan identificar las dos miradas. ¿Cuáles serían los retos en las desigualdades de género para la institución educativa? Un montón. Pero esas sigo creyendo que también tiene que venir de esa propuesta desde los docentes. Construir una propuesta desde los docentes de cómo ese sistema estructural que proviene de un sistema todavía mayor puede cambiar las desigualdades de género. Desde los propios docentes, las y los docentes, cómo se relacionan, cómo construyen comunidad. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Para qué incorporar la perspectiva de género en la formación y la práctica docente? 1. Porque eso es otorgarles el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ratificar las categorías de género es imponerles un espacio en la cultura, en la comunidad. Ni siquiera pueden escogerlo. No pueden escoger si quieren tener la identidad masculina o la identidad femenina, porque están obligados a seguir patrones relacionados con sus funciones sociales. Entonces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad pasa por una perspectiva de género. Y si tú eres hombre y te gusta llorar y eres sensible y te gusta leer, no sé, Simone de Beauvoir, en fin, no tendría por qué ser ni siquiera observado como algo distinto. Ese es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque también eliminar la discriminación por razones de género, ¿sí?, es fundamental para que puedan acceder a un campo laboral mucho más abierto, menos limitado y más diverso. Porque luego llegamos al concepto de la diversidad, ¿no? El desarrollo de la libertad y la autonomía de manera efectiva y real. La libertad y la autonomía solo se pueden ejercer en espacios libres de violencia. Si los espacios son violentos, la libertad está coartada y la autonomía está negada. No podemos transitar de manera libre, pacífica ni integral en espacios que están completamente cooptados por una violencia. Que la violencia no solamente tiene que ser física, también puede ser una violencia simbólica. La transversalización de temas con enfoque de género y de derechos humanos para la construcción de conocimiento equitativo, que no coarten el desarrollo intelectual. El enfoque de género y de derechos humanos son para muchos países y para muchos sistemas educativos la base de la construcción del sistema educativo. De ahí parte la construcción de los programas de estudio, de ahí parten las estrategias pedagógicas. Y esa es una propuesta didáctica, metodológica de cómo construir nuestras propias estrategias didácticas. Desde un enfoque de género y de derechos humanos. Porque el enfoque de género no es solamente, empoderemos a las mujeres, no. El enfoque de género es terminar con las desigualdades en el trato, en el conocimiento
en los ámbitos sociales, en los ámbitos culturales. Para que las y los docentes puedan generar mecanismos y herramientas y estrategias pedagógicas sin el sesgo de género. Por eso es necesaria la perspectiva de género, ¿sí? Generar mecanismos, herramientas y estrategias pedagógicas. Hay un montón de trabajo sobre esto. La perspectiva de género en la educación con equidad. Hay estudios, hay manuales. Argentina es uno de los países que más ha desarrollado la perspectiva de género en la instrumentación de la educación. Hay un montón de manuales, hay un montón de estudios, o sea que después, más adelante, si tienen chance de proponer un seminario, podría ser un seminario que sea de herramientas y estrategias con perspectiva de género. Eso es importantísimo, es fundamental. La que sigue, por favor. Y entonces ahora sí, algunas preguntas de tarea que les va a tocar a ustedes ahora reflexionar y decirme. ¿Sabían que hay profesores que son profesores hombres que son mejores evaluados a diferencia de las profesoras mujeres por parte de todo el estudiantado, pero sobre todo por los estudiantes varones? ¿Sabían que eso es una norma? Las intervenciones en clase suelen ser diferentes en tono y en contenido según lo hagan las chicas y los chicos. Que los trabajos en equipo están normalmente condicionados por la composición de género en ellos. ¿Cuánta bibliografía escrita por mujeres han recomendado? ¿Se les ha ocurrido pensar que estamos reproduciendo los sesgos y estereotipos de género en el aula y en la transmisión de conocimientos sin darnos cuenta? Y puede haber un montón de preguntas más que tienen que ver con la reflexión y qué es lo que podemos modificar. La que sigue ya es terminar, ya es la última, pero antes de la última les quiero pasar el video para que dé pauta a la reflexión y a la discusión. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una visión, un enfoque teórico y político que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres. Esta perspectiva parte de considerar que mujeres y hombres somos expresión de nuestro tiempo. Es como si nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos observar las conexiones entre la subjetividad de las personas, su identidad y su contexto. Así nos daríamos cuenta con facilidad que las feminidades y masculinidades se construyen socialmente y que cambian con el tiempo. Además, comprenderíamos que las desigualdades sociales que limitan las oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, son producto de dichas conexiones. En definitiva, la perspectiva de género es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de las sociedades y la igualdad sustantiva. De forma general, podríamos decir que este enfoque aborda preguntas como: ¿qué estereotipos de mujeres y hombres existen? ¿Cómo se dividen las tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? ¿Por qué unos tienen más oportunidades que otras? ¿Por qué hay creencias que consideran a las mujeres como inferiores y qué sentido tiene? ¿Por qué en la historia el papel de las mujeres en la ciencia, la música, el arte, la política no ha sido visible ni reconocido? ¿Cuál es el objetivo de la perspectiva de género? Conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre mujeres y hombres se perpetúen. Por ello, la PEC se liga a la igualdad, a las políticas públicas, a la acción y a la lucha de las mujeres. ¿De dónde viene la perspectiva de género? El desarrollo de la perspectiva de género surge a mediados del siglo XX. Proviene de las intelectuales y los movimientos de mujeres que hicieron ver la influencia del contexto en la formación de las identidades de los seres humanos. Antes prevalecía la idea que atribuía a las diferencias biológicas, genitales y reproductivas las diferencias sociales que explicaban el comportamiento de mujeres y hombres. Identidades que, por cierto, no son estáticas, pues han cambiado a través de distintas épocas y son diferentes según la clase, edad, procedencia étnica, las preferencias sexuales, entre otras categorías.
Desde su origen, la perspectiva de género ha sido enriquecida por el feminismo y los movimientos de mujeres que han denunciado las desigualdades de las que son objeto y reivindicado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Sin estas denuncias, la perspectiva de género perdería sentido político y utilidad práctica. Recordemos que la lucha por los derechos en México y el mundo ha sido larga y compleja. En México, al igual que en muchos países, el sufragismo fue de los primeros movimientos de mujeres que hicieron su aparición en la escena pública. Sus antecedentes se remontan a 1916, cuando se organizó el primer Congreso Feminista de Yucatán. En 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso la igualdad jurídica de las mujeres después de la mayoría de edad y su capacidad para celebrar toda clase de contratos. De igual forma, en los años 30, se alcanzó el derecho a la alfabetización y el apoyo asistencial a la maternidad, principalmente para mujeres trabajadoras en el Distrito Federal. No obstante, fue en 1947, durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, que las mujeres obtuvieron el derecho de votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales. En 1953, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, ganan el derecho a participar en las elecciones nacionales. Más recientemente, y en paralelo a la lucha de las mujeres a nivel internacional, el derecho a una vida libre de violencia y a la salud sexual y reproductiva ganaron reconocimiento. Asimismo, se consolida la normatividad y el desarrollo de las instituciones dirigidas a promover el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La perspectiva de género en la acción pública. Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición necesaria para el desarrollo de los países. Por ello, se han elaborado declaraciones, convenciones e instrumentos que definen directrices de política que los estados deben cumplir. Es importante señalar que el Estado mexicano se ha comprometido con estas directrices y, por lo tanto, está obligado a desarrollar leyes, políticas y programas para hacerlas realidad. Te proponemos seguir 3 pasos básicos para incorporar la PEG. Paso 1. Ponerse los lentes de género. Para actuar, observemos cotidianamente a través de unos lentes que nos permiten ver la realidad de mujeres y hombres con perspectiva de género, en el transporte público, el mercado, en los hospitales, en el acceso a la justicia, cuando vamos al cine, cuando educamos a nuestras hijas e hijos, en la convivencia familiar y laboral, etc. Una tarea clave al ponernos los lentes de género es identificar aquellos estereotipos que encasillan los roles y papeles sociales de mujeres y hombres. De la mano de la identificación de estos estereotipos, es necesario cuestionar nuestros prejuicios y abrir nuestra mente a formas nuevas y alternativas de vivir la feminidad y la masculinidad. Esto nos permitirá reconocer la diversidad de tipos y modos de vivir, ser y expresar las feminidades y masculinidades, y percatarnos que las leyes y políticas deben atender las diferencias culturales. Es un error suponer que todos los hombres y las mujeres somos iguales. Recordemos que existen variables de diferenciación social como la edad, la etnia, la sexualidad, la procedencia rural o urbana, entre otras características que ponen de relieve la influencia del contexto en la conformación de las identidades de género. Paso 2. Comprender las desigualdades de género. Uno de los aportes más significativos de la perspectiva de género es el reconocimiento que la diferencia sexual no explica ni justifica las desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres. Por el contrario, esta perspectiva indica que ellas son resultado de relaciones de poder y de las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres en la sociedad. Un elemento básico para comprender la desigualdad de género es la división sexual del trabajo, es decir, la separación de la esfera pública y de la vida doméstica como ámbitos diferenciados de los roles de mujeres y hombres. Esta división sexual del trabajo se consolidó en las sociedades modernas desde finales del siglo XVII con el surgimiento de la modernidad. Desde entonces hasta nuestros días, se ha construido un orden social y jurídico que incentiva la participación de los hombres en la economía y la política como agentes activos y protagónicos, y restringe la de la mujer dada la sobrecarga de sus tareas y responsabilidades en la vida doméstica. El aporte más importante del reconocimiento de esta división sexual ha sido la definición de 2 tipos de trabajo. El trabajo remunerado o productivo es aquel que se realiza en la construcción, el comercio, la agricultura y otras áreas realizadas en mayor proporción por hombres.
Por su parte, el trabajo no remunerado, también conocido como trabajo reproductivo, es aquel que se realiza para garantizar la sobrevivencia de las personas y familias. Su contribución a la economía es relevante, no obstante, su valor no está reconocido socialmente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2012, el valor económico de este trabajo fue de 3.061 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del Producto Interno Bruto. El trabajo reproductivo incluye las actividades del cuidado de infantes, adultos mayores y las labores domésticas y, por supuesto, es realizado principalmente por las mujeres. Año 2012. En 52.0% de los hogares mexicanos, al menos una persona necesitó cuidado. ¿Quiénes realizaron ese cuidado? 73.1% lo realizaron mujeres. Los datos de la economía mexicana son elocuentes con esta división del trabajo. El trabajo no remunerado, es decir, las tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados, enfermos, etc., tienen valor económico y social, pero no recibe una remuneración económica, ni se distribuye igualitariamente entre los miembros de las familias. Por ello, su realización se considera una carga. Evidentemente que las mujeres que lo realicen limitan sus oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y para ser ciudadanas activas, participando de las decisiones políticas de la comunidad y el país. Por ello, se considera que la división sexual del trabajo es la barrera más sólida que enfrentan las mujeres para lograr su desarrollo personal y profesional. Desmontar la división sexual del trabajo es una tarea urgente para lograr la igualdad y erradicar aquellas condiciones estructurales que las discriminan del ejercicio activo de sus derechos. El tercer y último paso que proponemos es comprometerse con el cambio. Para trabajar con esta perspectiva, es necesario actuar y comprometerse con el cambio personal y de nuestras instituciones. Se trata de cuestionar costumbres y creencias profundamente arraigadas e identificar las obligaciones que los distintos poderes del Estado están obligados a cumplir según la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. Entre estas se destaca promover. Consiste en difundir una cultura para el conocimiento y respeto de los derechos humanos. En cuanto a los derechos de las mujeres, los estados promoverán la erradicación de estereotipos y roles de género que impiden el acceso pleno a la educación, la salud, los créditos, las viviendas, el arte, la cultura y, por supuesto, la justicia. Respetar. La obligación de respeto implica que el Estado debe cumplir directamente con la conducta establecida en la norma y no debe interferir en el cumplimiento de los derechos humanos, lo que significa que los poderes e instituciones del Estado están obligados a respetar y a no violar los derechos humanos con sus acciones u omisiones. Proteger. Busca establecer medidas en diferentes ámbitos, político, administrativo y jurídico, y políticas de igualdad para que los derechos humanos de las personas sean asegurados y respetados. Garantizar. Implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y toda estructura en la que se manifiesta el ejercicio del poder público, que debe asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia, los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, procurando la justicia y, si es posible, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. ¿Qué era la perspectiva de género? Que yo espero que haya quedado un poco más claro. No está en el ámbito educativo, pero es fundamental. La institución educativa es aquella que puede también ayudar a la transformación social a partir de la identificación de estas desigualdades y proponiendo una estrategia de transmisión de conocimiento con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte, la última, y me gustaría ahora dialogar con ustedes, ver qué es lo que piensan, si ven factible la posibilidad de construir una perspectiva de género como modelo metodológico para la transmisión de conocimiento, o a qué obstáculos están inmersos o se enfrentan para poder transmitir conocimiento o estar
en las relaciones en su comunidad estudiantil para poder de verdad intervenir y deconstruir estas relaciones de desigualdad. ¿No? Entonces, pues gracias. Sería todo, 5 minutos. 5 minutos para las preguntas o comentarios. Y pues, ¿quién se quiere animar? Bueno, buenos días. Yo soy Montserrat del Plantel Vallejo. En primer lugar, quiero agradecerle, maestra, la plática, la charla que nos dio. A mí me ayudó a como ordenar y clarificar mis ideas, porque sí tenía como estos conceptos, pero por ahí sueltos, ¿no? Y entonces con su plática ya me queda como mucho más ordenado. Gracias. Entonces, me parece que emplear la perspectiva de género debería ser como una política institucional obligatoria. A lo mejor soy muy autoritaria, ¿no? Pero, o sea, estamos en el momento en el que creo que la violencia ya está en los planteles, ¿no? De la UNAM, y hablo específicamente del mío, de Vallejo, y entonces es importante, creo yo, en primer lugar, hacer que los chicos y chicas visibilicen, porque muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, imparto la materia de políticas. En el primer semestre vemos sociología, entonces afortunadamente vemos muchísimos de estos conceptos, y más con los nuevos programas que se están implementando, se pueden adaptar al operativo utilizando estas categorías o estas estrategias, ¿no? Yo hice una estrategia que a mí me gustó mucho, y a los chavos también, que tenía que ver con preparar algo de comer en el salón de clases, ¿no? Que es un espacio históricamente en la cocina como de las mujeres, ¿no? Y entonces era impresionante cómo, en efecto, las que se apropiaron del espacio fueron las chavas, ¿no? Y entonces de repente había un chico que quería integrarse y les decía, no, tú corta aquello, tú limpia esto, tú, ¿no? Y las mujeres se apropiaban. Y entonces ya cuando analizamos eso, entonces los alumnos y alumnas se dieron cuenta que todas estas instituciones del patriarcado, de la masculinidad hegemónica, todas estas cuestiones que habíamos visto teóricamente, digamos, ellos también lo llevaban a la práctica, pero de una manera inconsciente, ¿no? Entonces, creo yo que es urgente, en primer lugar, hacerlo visible, porque a lo mejor sí lo tenemos por ahí presente, pero hay que decirlo, ¿no? Y que los alumnos también lo digan, y que se den cuenta que los salones de clases también son espacios de microviolencias, que la escuela también reproduce muchísimo de la violencia que hay afuera, pero que también tiene las herramientas necesarias para poder modificar eso, ¿no? En mi programa, que es algo que yo aplaudo, ya se incorpora el aprender a convivir. Entonces empezamos a retomar muchísimas cuestiones de tolerancia, de convivencia, de equidad, de género, bla, 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 bla. Y mi pregunta, o sea, yo voy como a tientas, porque si bien hay un trabajo realizado sobre estrategias en equidad de género de unas maestras de filosofía, a mí me gustaría preguntarles si hay, como lo que usted mencionaba, un manual, un libro, o sea, algo como muy puntual de cómo poder diseñar estrategias con perspectiva de género para poder como mejorar mi labor y mi compromiso, porque la verdad es que también hay que decirlo, que de pronto en la escuela no se dan abasto los departamentos que pretendieran solucionar o resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Y aprovecho aquí para hacer conversar con las de psicopedagogía. De pronto en el plantel es todo psicopedagogía, y no acaban. O sea, es demasiado trabajo que no acaban, ¿no? Muchas veces los profesores somos los que estamos ahí y vemos el cambio y la problemática del alumno, y decirle, ve a psicopedagogía, o sea, no acaba, no es humano el trabajo. No terminan de acabar, o sea, se la pasan las pobres, trabaje todo el día, y les hace falta un montón de apoyo y otras cuestiones que, bueno, no es como el objetivo de esta sesión. Pero creo que también es importante que los profesores tengamos la manera, no sé si sea la palabra adecuada, de contener, pero de darle como una esperanza al alumno que ya se dio cuenta que su familia es profundamente tradicional y patriarcal, y que está siendo víctima de violencia, y que además su maestro también la violenta, y decirle, o sea, ¿a dónde la canalizo? ¿Cómo le hago? ¿Qué estrategia? En vez de decirle, ay, tú puedes, ve a psicopedagogía, ¿no? Y que no se dan abasto, ¿no? Porque el profesor que está al frente de los alumnos se da cuenta de estas limitaciones en todo el sistema, o sea, no es nada más la escuela, ¿no? En toda esta como estructura social en la que estamos. Entonces, esa sería mi pregunta, en específico, si hubiera como algún manual, algún libro que pudiera orientar sobre cómo diseñar estrategias con perspectiva de género en la escuela. Bueno, y si se pudiera en el nivel medio superior, estaría mejor, ¿no? Gracias.
¿Quién más? Bueno, buenos días. ¿Qué es lo que no puedo hacer como docente? Pues no puedo hacer una deconstrucción de la civilización occidental, ¿no? Desde los mitos griegos, y que viene mucho este dominio del que nos habló, desde la tradición judeocristiana. Eso no puedo hacer, ni puedo hacer la gran macropolítica. Tampoco puedo incidir quizás en las autoridades, ni en la UNAM, ni en el CCH. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Como decía la profesora, desde mi espacio de incidencia, desde el salón de clases, desde el departamento en el que trabajo, desde mi familia, a lo que le llama Félix Guattari la micropolítica. Desde ahí sí puedo incidir, y a lo mejor pues yo pienso que es un reto a muy largo plazo, pero que sí puedo hacer cosas en el corto plazo, ¿no? O sea, no me voy a sentar, como lo hizo el marxismo, o muchos que se decían marxistas, esperar que entren en contradicción las relaciones sociales con las fuerzas productivas para subirnos al camino de la revolución. Muchos nos quedamos esperando y no hicimos nada. Entonces yo creo que sí podemos hacer algo. A lo mejor no lo que se debe, pero sí lo que se puede. Okay. Bueno, pues ya se acabó el tiempo. Mi objetivo, yo sé que es complicado hablar de estos temas porque estamos inmersos en una cultura patriarcal. Bueno, que estamos inmersos en este tipo de cultura que reproduce las desigualdades. No hay recetas, no hay manuales que te digan puntualmente cómo puedes tener perspectiva de género, porque en realidad es un cambio de visión, es un cambio de cosmovisión, es un cambio de relación con los otros, es un cambio cognitivo de ser. O sea, tiene que ver más con una episteme de lo que yo realmente estoy haciendo. Pero se puede hacer sin duda, y lo estamos haciendo cada vez más. Pero es fundamental que sí creamos que podemos y que asumamos que como docentes tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque no trabajamos con seres inertes, trabajamos con seres que están desarrollando sus capacidades sociales. Y si nosotros reproducimos esas desigualdades desde nuestro psique, nuestro ser, ellos lo van a reproducir de manera inconsciente. Entonces, no se trata de hacer algo nuevo. En realidad no, solo se trata de reflexionar lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo podemos modificar aquello que hacemos de manera inconsciente, que ayude a transformar esta visión de género, que les ayude, sobre todo a ellas y a ellos, a que su vida sea mucho más libre, y que la violencia no los esté atacando por todos lados, no solo por una cuestión que tiene que ver con el sistema político, sino por una cuestión social. La violencia de género está subiendo a niveles exorbitantes. Eso quiere decir que hay una ruptura, se están modificando las estructuras. Hagámoslo mucho más transicional desde la docencia, porque sí debe cambiarse, porque sí debe transformarse. Démosles las herramientas a ellos para que, si lo quieren hacer, lo empiecen a hacer con esa perspectiva de género. Entonces, bueno, yo agradezco mucho estar aquí. Lástima que no podemos dialogar más, pero yo les voy a dejar bibliografía, se las mando a Lilia para que se los pueda socializar, que hay muchos estudios que tienen que ver con estrategias pedagógicas, pero que también tienen que ver con estrategias comunitarias. Y eso también es muy importante, porque la construcción comunitaria tiene que estar basada en una perspectiva de género. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.